Hoy vamos a calcular el valor intrínseco de estas 30 empresas. Antes de empezar, decir que esto no es consejo de inversión. Estoy graduado en International Business Economics, llevo cerca de media década valorando empresas, pero esto no es una recomendación. Lo hago con el fin de compartir conocimiento en YouTube. La primera empresa es Apple. Con el método de valoración de Graham obtenemos un valor intrínseco de $100. Para el análisis de flujo de caja descontado, pronostico un crecimiento del 10,5% para los 5 primeros años y seguidamente lo bajo a un 6%. Es una empresa de grandísima calidad, pero quiero conseguirla con un retorno del 8,5% anual. Dados mis deseos, debería de comprar Apple a $160. En el análisis de múltiplos vemos que Apple es la mejor empresa de su sector en cuanto a los ratios de retorno, y aquí flojea un poco contra las empresas de Microsoft y Meta, ya que están enfocadas en servicios más de nube. Ahora vamos a ver tres valoraciones históricas. La primera, la teoría de la rentabilidad por dividendo, nos indica que la última vez que hubiéramos comprado Apple a un valor justo hubiera sido en 2017. Si comparamos el PE histórico con el PE actual, vemos que Apple está siendo valorada por el mercado a un PE muchísimo más alto, y si las cosas vuelven a la normalidad podríamos esperar un crash del 50%. Si comparamos el price versus el book value, vemos que el book value ha crecido de media al 12% anual, mientras que el market value ha crecido muchísimo más rápido, a un 30% anual, y nuevamente si las cosas vuelven al 14 price value al que ha estado siendo valorada Apple de forma histórica, nuevamente esperamos un crash bastante feo. Si asumo que los earnings per share de Apple van a crecer al 10,5% durante los 5 próximos años y que el mercado valorará a la compañía con un PE del 25, vemos que Apple podría conseguir un precio de $264, cosa que representa un retorno del 18% desde el precio actual, y si miramos a 10 años vemos que el retorno podría ser del 20%. Haciendo cuentas, espero un crecimiento anual del 2,59%. Por último, vamos a determinar la moat de Apple, en este caso reputación clarísima, economías de escala clarísimas también, especialmente en Europa. Al gobierno no le gusta demasiado Apple, en ningún caso es un low cost provider. Sí que es verdad que una vez estás dentro del ecosistema de Apple es complicado salir, con lo cual aquí marcamos que sí. Network effect, obviamente el ecosistema es impresionante y definitivamente strong brand name. Por último, me gusta hacer un análisis psicológico. En mis estudios le di una gran importancia a teoría de juegos y al comportamiento de los mercados, con lo cual mis proyecciones son que el precio de Apple debería estar en torno a $105. No obstante, esto es Wall Street, con lo cual vamos a seguir imprimiendo dinero. Creo que el mercado va a valorar a Apple en torno a $267, y por último, si hay una recesión, creo que el valor de Apple se puede venir hasta $84. Como valor final estimo $117, consecuentemente diría que Apple está un 90% sobrevalorada. Seguimos con American Tower Corporation. Mediante la fórmula de Graham y estas suposiciones, el valor intrínseco sería de $137. Mediante mis cálculos en el Discounted Free Cash Flow vemos $212, pero mucho ojo con esta deuda, es bastante preocupante. La estoy comparando con Crowcastle y SBA. Cosas a destacar: el ROE de American Tower Corporation es espectacular y podríamos decir que los márgenes están en línea con la competencia, para no decir que son exactamente iguales. Para el Dividend Discount Model obtengo un valor de $171 mediante la teoría de la rentabilidad, es decir, mirando históricamente a la compañía durante los últimos 3 años, vemos que ha estado un periodo excelente para ir acumulando. Esta empresa actualmente el mercado la está valorando igual que lo ha estado siempre. Para el market versus book value vemos que el crecimiento ha sido exactamente igual, cosa que me indica que la empresa en ningún caso está sobrevalorada ni infravalorada. Está actualmente en su precio justo. Mediante crecimiento de earnings per share, mediante el crecimiento de los earnings per share, las suposiciones de los analistas son muy optimistas por el 5G, y si es que se cumplen, la rentabilidad anual sería casi del 10%. Reputación, sí. Economías de escala, sí. Protegida por el gobierno, sí. Esto es un duopoly entre CCI y American Tower Corporation, y definitivamente strong brand name. Mis proyecciones están bastante por debajo del precio actual. Si le hacemos caso a Wall Street, tranquilamente se puede duplicar
en esta burbuja. Si hacemos caso a Wall Street, en esta burbuja tranquilamente podemos ver el valor multiplicado por 2 y la historia nos dice que estamos cerca de un valor justo. Considerándolo todo, yo estimo un valor de $228. Amazon, otra de las protagonistas del S&P 500, estimamos un crecimiento del 30% y consigue un valor intrínseco de $118. Mediante el Discounted Free Cash Flow consigue un valor de casi 210 con un retorno deseado del 10% anual. Amazon está completamente diversificada, con lo cual la estoy comparando con Meta, con Netflix, con Apple y con Microsoft y vemos un precio en múltiplos de $130. Como preocupación, sus retornos y sus márgenes están muy por debajo de la competencia. Amazon es una compañía que siempre ha estado valorada con un alto PE, pero como veis este PE ratio está bajando y dudo que la volvamos a ver en los niveles de los 2010. Me gusta ver que el crecimiento del book value está por encima del crecimiento del mercado porque significa que aún le queda algo de crecimiento que el mercado no ha tenido en cuenta aún. Si suponemos un crecimiento del 30% para los próximos 5 años en los earnings per share y un PE de 20, obtenemos un posible retorno comprando ahora del 44%. Teniendo en cuenta los 10 años, podríamos decir que el compound annual growth rate es del 4%. Definitivamente tiene la reputación, tiene las economías de escala, creo que está construyendo un network muy fuerte y definitivamente un strong brand name. Yo proyecto un valor intrínseco de $150. En Wall Street tranquilamente podemos ver Amazon en $240 y si el mercado decide valorarla tal y como la ha estado valorando en el pasado, tranquilamente podemos ver $300, pero en mi opinión esto es un escenario muy complicado de ver actualmente. Seguimos con una de las compañías más potentes, ASML, en este mercado alcista. Pronostico un crecimiento del 21,5% tal y como los analistas y llego al valor que tenía ASML cerca de hace un año. Para el Discounted Cash Flow sí que estimo un crecimiento más alto que el de los analistas, 30% para los 5 próximos años, 20% después de estos. Los márgenes son muy buenos y aún así llego a un valor de $490, la mitad del precio al que está ASML actualmente, con unas estimaciones muy optimistas. Para los múltiplos estoy utilizando a Qualcomm, Nvidia y TSM y esta valoración me da un valor de 800 para ASML. Mediante el dividend discount obtenemos $722 de valor. Para las estimaciones históricas vemos que actualmente el dividendo está un 20% por debajo de lo que ha estado en los últimos 10 años. El PE de los últimos 12 meses se ha encontrado cerca de 70, mientras que históricamente ha estado en un 30%, nuevamente indicando aquí una posible caída del 50%. Nuevamente, si comparamos el crecimiento en book value y el crecimiento en market value, vemos que la acción ha crecido muchísimo más rápido que no su book value. Ahora, utilizando el modelo favorito de Wall Street, vemos que podríamos conseguir un retorno del 83% comprando ahora en 5 años o un retorno del 114% si esperamos 10, cosa que vendría a ser una rentabilidad anual del 11,5%. Es una empresa de gran reputación, economías de escala, definitivamente está protegida por Europa, chequeamos este box también y strong brand name definitivamente. Según mis estimaciones, el valor justo debería ser de $620, pero ya sabéis que yo siempre voy por detrás de Wall Street, con lo cual si le hacemos caso a Wall Street, tranquilamente podemos ver a ASML doblándose otra vez, y si hay una recesión o si el mercado se cansa de ASML, podríamos verla en un precio de $527. All in all, el valor promedio es de $760. American Express, otra empresa que ha tenido un rally espectacular. Según la valoración de Graham, el valor intrínseco sería de $180. Si utilizamos el Discounted Free Cash Flow, estima un crecimiento del 10% para el futuro más próximo, un 5% después. Yo obtengo que el valor justo debería ser de $441, además de que creo que es una empresa que está muy bien posicionada ante una posible recesión, pero ya sabéis, los bancos siempre en las recesiones caen muchísimo más, con lo cual sería una muy buena opción esperarse a comprarla en estos tiempos feos en los que hay sangre y mucho miedo. Comparándola con otros bancos y otros servicios de oferta de tarjetas, conseguimos un precio de 220 mucho más cercano a su precio actual.
actual. Mediante el dividend discount obtengo $129. Como valor, mirando la rentabilidad media del dividendo, vemos que actualmente está un 17% por debajo de lo que suele estar normalmente. Históricamente ha tenido un P/E ratio de 15, actualmente está en 19, una diferencia del 27%, y si vuelven las cosas a la media, el valor sería de 180. En cuanto al book value versus el market value, vemos que el crecimiento del market value, vemos que el crecimiento del precio de la acción ha sido el doble que el crecimiento de su book value, y si las cosas vuelven a la media, el valor sería de $144. Pero como siempre, chicos, esto es Wall Street. Podríamos conseguir un retorno del 52% o del 47% dependiendo de nuestras estimaciones. En este caso he utilizado las mismas que los analistas y el precio de este modelo sería de $365 o lo que vendría a ser €1 al año. La reputación está sin duda alguna allí. Las economías de escala están, es un servicio de bancos. Definitivamente creo que es una compañía que se beneficia de la protección del gobierno. High switching costs, definitivamente. Network effect, ya sabéis que la gente está loca por conseguir las American Express, estas negras. Y definitivamente strong brand name, todo el mundo la conoce. Con mis proyecciones diríamos que esta empresa está en torno a un valor muy justo. Si miramos Wall Street, esta empresa sigue teniendo mucho crecimiento por delante, y si las cosas se ponen feas, volvemos a la media, el precio sería de $162. Pero ya sabéis que los bancos en las recesiones no están nada favorecidos por el público. Todo el mundo tiene miedo, todo el mundo vende, y este número es bastante generoso. Teniéndolo todo en cuenta, nos sale un valor promedio de $228. Vamos ahora con Crown Castle. Mediante Graham, yo he proyectado un 10%, mientras que los analistas han proyectado un decrecimiento del 8% y llegado al valor intrínseco de $41. Es una empresa que nuevamente tiene muchísima deuda, tardarían cerca de 20 años en pagar toda su deuda si es que siguen con este free cash flow, con lo cual la deuda o no deuda aquí hace una gran diferencia. Esto es algo que tenéis que tener en cuenta y decir vosotros si os apetece tomar este riesgo o no. Nuevamente la comparo con American Tower y con SBA. Para el dividend discount obtengo $70. Aún así, históricamente hablando, su rentabilidad del dividendo nunca ha sido tan alta y podría ser un buen momento para comprar esta compañía. Si miramos su P/E ratio, vemos que está por debajo de la historia, pero su price to book value está bastante por encima, y el crecimiento del precio de la acción también está por encima del crecimiento del book value. Si utilizo las suposiciones de Wall Street, tranquilamente podemos esperar una caída del 50%, pero durante los próximos 10 años yo espero que puedan darle la vuelta a la tortilla y podríamos conseguir un retorno bastante bueno comprando ahora, pero ya sabéis que a mí me preocupa bastante la deuda. Reputación sí, economías de escala sí, está protegida por el gobierno totalmente y definitivamente tiene un nombre conocido, fuerte. Mis proyecciones iban a un valor intrínseco de $60. Si la Fed sigue imprimiendo dinero y no tiene ningún problema con la deuda, tranquilamente es una acción que se puede multiplicar por 2. Y en cuanto a valoraciones históricas, vemos que está más o menos bien valorada, valor justo. Considerándolo todo, conseguimos un valor intrínseco de $95. Google, otra de las Magnificent Seven que ha tenido un rendimiento espectacular. Aún así, ni siquiera con el crecimiento que proyectan los analistas podríamos conseguirla a un valor justo actualmente, pero mediante el discounted cash flow sí que nos indica que esta acción podía estar infravalorada, y es que la caja de Google es muy fuerte y su deuda en ningún caso es preocupante. Mediante la valoración de múltiplos podríamos esperar un precio de $200. Acaba de empezar a pagar dividendos, con lo cual es la primera vez en la historia que conseguiríamos algo a cambio por esperar que Google crezca el precio de su acción. Esto es algo muy interesante y creo que tendríamos que tenerlo en cuenta. No he utilizado este modelo de valoración, ya que si no nos dirían que hay que comprar ya de ya Google, que es la primera vez en la historia que esto pasa, con lo cual esto lo borramos. Históricamente Google ha estado valorada con un PE un poco más alto que el actual, cosa que podría indicar que está un 10% infravalorada. Si miramos el crecimiento del book value comparado
comparado con el market value, vemos que podría estar sobrevalorada y si las cosas vuelven a la media, podemos esperar un crash del 40%. Si se cumplen las predicciones del crecimiento del earnings per share de los analistas, estamos delante de una muy buena oportunidad para comprar Google, además del dividendo que cobraríamos actualmente por esperar. Reputación sí, economías de escala quizás es difícil de ver, pero definitivamente creo que disponen de ellas en el entorno IT, low cost provider, sus costes son muy baratos y la verdad que el almacenamiento que ellos ofrecen también es muy barato y definitivamente tienen un strong brand name. Mis proyecciones me dicen que el precio justo debería de ser de $242, si miramos Wall Street debería de ser de $300 e incluso si hay una recesión vemos que el valor justo no está muy lejos de su valor actual. De media, $222 por Google. Hershey, una empresa que ha tenido un año muy duro para los inversores, yo en este caso he pronosticado un 5%, los analistas solamente un 2%, aún así llegamos a un valor intrínseco de 90. Mediante el discounted free cash flow vemos que el precio debería ser de $172. La deuda es muy controlable, pero creo que la posición de caja podría ser un poco mejor. Si la comparamos con otras compañías de su sector, vemos que el precio debería ser de $200. Esto significa que el mercado está siendo bastante duro con Hershey. El crecimiento del dividendo ha estado muy bien, aún así no puedo pronosticar más de un 5%, ya que como habéis visto en el flujo de caja no he considerado que creciera a un ritmo más alto que 5%. La teoría de la rentabilidad del dividendo nos dice que la rentabilidad actual está un 15% por encima de la media, su PE ratio está bastante por debajo que su media histórica, un 13% para ser más exactos, el book value está por encima del market value, con lo cual vemos nuevamente una diferencia del 11%, indicándonos que la compañía nuevamente podría estar infravalorada. Y si considero que Hershey puede aumentar sus earnings a un 5% y que el mercado la va a volver a valorar en un PE de 20, el retorno podría ser de 6%, no espectacular. Reputación está ahí, las economías de escala, si siguen vendiendo, están allí, si no, se van a ir para abajo, ya que no van a poder aprovecharse de ellas, y definitivamente tiene un strong brand name. Mis proyecciones me dicen que Hershey tiene un valor intrínseco de $150. Si continuamos en esta burbuja, definitivamente podría volver a los $220 a los que estuvo hace un año, e incluso sus métricas históricas indican que está infravalorada. Intuit, una empresa del sector tecnológico que ha estado creciendo a un ritmo espectacular, pero la fórmula de Graham nos dice que el valor intrínseco debería estar en $212. Si calculo un discounted free cash flow para esta empresa, consigo $438, pero ojo, porque tranquilamente podría utilizar un 15% si no estuviera protegida por el gobierno de los Estados Unidos. La estoy comparando con otras empresas del sector SaaS y como podéis ver aquí, definitivamente el mercado está valorando a Intuit con un PE ratio muchísimo más alto que el de su competencia. El dividend discount me da un precio de $387. Históricamente su rentabilidad actual está muy por debajo de la media, su PE ratio está muy por encima de la media, pero su crecimiento en book value y en market value está yendo de la mano, indicándome quizás que estoy equivocado respecto a esta empresa. Incluso esperando un crecimiento del 15%, vemos que el retorno si compráramos actualmente sería negativo, y esto es básicamente porque yo espero un PE ratio del 20. No puedo y no veo un futuro en el que el mercado vuelva a valorar a esta empresa tal y como lo ha hecho históricamente. Yo creo que este PE ratio va a seguir bajando, como hemos visto en el caso de Amazon. Reputación definitivamente está ahí, economías de escala también. Si perdieran la protección del gobierno, el público no necesitaría sus herramientas para poder llevar a cabo sus impuestos, con lo cual la situación para esta empresa se podría poner muy fea, así que es algo que hay que tener en cuenta. Aún así, es un low cost provider, tienen el network effect y definitivamente un buen nombre de brand. Sumando todas las valoraciones, conseguimos un valor promedio de $456, un 41% por debajo del precio actual. Coca-Cola es otra de las compañías que ha experimentado una gran recuperación, como podemos ver en el gráfico. Supongamos un crecimiento del 6% con el que conseguimos un valor estimado de Graham de $28. En cuanto al discounted free cash flow, para los próximos 5 años nuevamente suponemos un 6% de crecimiento, un 5%
después, el retorno que quiero con este tipo de compañía es inferior, con lo cual 8,5% está ok, y según este modelo consigo un valor intrínseco alrededor de $40. La voy a comparar con Pepsi y con Monster. En este caso, Pepsi comparte un PE bastante similar, Monster no lo hace ya que se espera más crecimiento, aunque si miramos los márgenes, los de Coca-Cola son los mejores de las tres compañías. En cuanto al Dividend Discount Model, supongo tan solo un crecimiento del 3%, ya que como habéis visto antes, el payout ratio es del 85%, con lo cual por mucho que los flujos de caja crezcan, supongo que no van a poder incrementar tanto el dividendo. Comparando las rentabilidades medias de Coca-Cola de los últimos 10 años, como veis, es una compañía muy estable que nunca ha tenido una gran distancia del promedio. Como mucho hemos visto aquí en el 2022, un 9% de distancia, pero en los otros años, como veis, nunca ha superado el 10%, indicándonos quizás que nunca durante esos últimos 10 años ha sido un buen momento para comprar Coca-Cola, o bien que es una compañía hiperestable que nunca va a variar demasiado su precio. En cuanto al PE ratio, vemos que está un 5% de la media histórica, y el market versus el book value, como veis, el book value ha estado disminuyendo un 5% anualmente, mientras que el market value ha aumentado un 8% anualmente. Mucho cuidado aquí, esto habría que mirarlo un poco más a fondo. Si suponemos un earnings per share growth del 6%, el retorno esperado es de tan solo 2%, cosa que nos indica que no hay mucho upside para el precio de Coca-Cola. Reputación está ahí, las economías de escala están allí, pero mucho cuidado, ya que si siguen disminuyendo la cantidad de Coca-Colas que venden, estas economías de escala están en grande peligro. Protección no, low cost provider sí, y definitivamente very strong brand name. Tanto mi estimación como la estimación histórica nos indica que el precio de Coca-Cola estaría por debajo del precio actual, mientras que Wall Street nos indica algo de upside, pero muy limitado. Como promedio, valor intrínseco de 51 euros. Vamos con Lululemon, compañía que ha sufrido gran corrección. El valor estimado de Graham sería de 205, bastante por debajo del precio actual. Si miramos el discounted cash flow, suponemos un crecimiento del 11% para los próximos 5 años, un 7% después obtenemos un precio de $296, muy cerca del precio actual de la compañía. La estamos comparando con Nike, Skechers y Crocs. Como vemos, tiene unas rentabilidades muy altas, solamente es inferior a Crocs en el return on equity, pero después los márgenes son de los mejores de la industria, nuevamente solo por debajo de Crocs. Esta valoración nos da $197 por acción. Lo que sí que podemos ver es que el PE ratio actualmente es del 25, históricamente ha estado en un 41. Si es que vuelve a la media, podríamos obtener un retorno muy bonito, ya que el precio por acción debería ser de $520. El market versus book value nos indica que esa reversión a la media del PE es bastante improbable, puesto que el precio de la acción ya ha crecido muchísimo más que el market value, un 60% de diferencia como vemos aquí. Aún así, el price to book está por debajo de la media, y si el mercado vuelve a favorecer a Lululemon, quizás podríamos conseguir una rentabilidad del 18%. Estimamos un crecimiento del beneficio por acción del 11,5% con un PE ratio del 20, suposiciones que nos darían un retorno esperado del 50%. Si bien crecen a un 7% y el mercado sigue disminuyendo la valoración de esta empresa, podríamos conseguir un retorno del 28%. En definitiva, un CAGR de casi 5%. La reputación está allí, las economías de escala también. Tienen un network effect muy potente, podríamos argumentar que el más fuerte entre todos sus competidores, y definitivamente han creado un strong brand name en los últimos años. Mis proyecciones son de 250 euros, Wall Street tranquilamente la podría poner en 400, y si el mercado la vuelve a favorecer, podríamos ver un precio de $455 por acción. De media, $362 de valor intrínseco. Mastercard se ha beneficiado de un buen rally durante el último año, pero como vemos, durante los últimos meses se han mantenido bastante estables. Si proyectamos un 20% de crecimiento, el valor de Graham sería de $300. En cuanto al discounted free cash flow, es supuesto un crecimiento del 20% para los próximos 5 años, un 15% después. Como veis, de media han estado creciendo un 18%, y es una empresa con la que estaría muy contento de conseguir incluso solamente un 8,5% anual. Una muy buena posición de caja y una deuda que tranquilamente se puede cubrir con el efectivo de caja y con un año de free cash flow. Márgenes muy fuertes y
y valor estimado de 552. Estas son las compañías con las que la estamos comparando y como podemos observar, Mastercard completamente las destroza en cuanto a retornos y en cuanto a márgenes está muy a la par con Visa. El Dividend Discount Model nos indica un valor de $570 por acción. En cuanto a la teoría de la rentabilidad, nos dicen que actualmente quizás no es el mejor momento de comprar Mastercard, ya que como veis en el 2017 y en el 2016 la rentabilidad era bastante mayor que actualmente. Históricamente ha tenido un price ratio de 30, actualmente está en 36, un 20% por encima de la media. Si el mercado vuelve a valorarla como ha estado haciendo históricamente, podemos esperar un downside del 20%. Aquí vemos nuevamente una incoherencia con su precio, pues el book value solamente ha crecido un 9% anualmente, mientras que el market value ha estado aumentando un 33% anualmente. Si las cosas vuelven a la media, podemos esperar una caída de casi el 50% para Mastercard. Aún así, si utilizamos las suposiciones de Wall Street, podemos estar cerca de un 10% anualizado. Reputación sí, economías de escala 100% también, low cost provider sí, network effect también, muy bien trabajado y strong brand name. Mis proyecciones indican que la compañía está actualmente cerca de un valor bastante justo. Wall Street definitivamente os va a decir que Mastercard se va a multiplicar por 2 dentro de los próximos 6 meses y si no lo hace, lo va a hacer dentro de 2 años. Y si las cosas vuelven a la media, si hay una recesión, ojito, podría ser de valor en $351. De media, $451, muy cerquita del precio actual. McDonald's, otra empresa que ha sufrido 2 correcciones este año. Si revisamos la valoración de Graham, obtenemos un valor intrínseco de $142. Mirando el Discounted Cash Flow Analysis, supongo un crecimiento para los próximos 5 años del 7%, seguidamente lo rebajo al 6% y el valor que obtengo son $117 por acción. El principal problema que veo yo aquí con McDonald's es su deuda, puesto que si calculamos el average free cash flow de los últimos 14 años, vemos que tardarían alrededor de 10 años en pagar toda su deuda y esto sin pagar ningún tipo de dividendo. Y en esta casilla ya podemos observar que McDonald's está utilizando gran parte de su free cash flow para recompensar a los accionistas. Si la deuda no estuviera aquí, vemos cómo rápidamente el valor de la compañía crece. El principal problema de McDonald's es que durante los últimos 10 años ha estado acumulando deuda que ha utilizado para hacer recompra de acciones cuando la acción estaba muy cara y deuda para seguir aumentando su dividendo. Mucho cuidado con esto. Eso sí, el modelo que han implementado de las franquicias es excelente. Como podemos ver en la comparación de los múltiplos, McDonald's tiene los márgenes más altos del sector de los restaurantes. En cuanto al Dividend Discount Model, supone un crecimiento del dividendo anual del 6%, ya que ese es el crecimiento que es supuesto para el Free Cash Flow a largo plazo y obtenemos un valor de $283. Mirando la rentabilidad media de los últimos años, podríamos suponer que en ningún momento ha sido buena opción comprar McDonald's, ya que en los años 2016, 2015 y 2014 la rentabilidad era muchísimo más alta. Para los próximos 5 años supongo un crecimiento de los beneficios por acción del 7% con un price earnings del 19%, en línea con su media histórica que nos proporcionaría un retorno del 22% en 5 años. Si lo hacemos a 10 podríamos obtener un retorno del 40%. Aún así, el CAGR no es nada excepcional. Llama la atención que durante los últimos 12 meses el mercado ha estado valorando a McDonald's bastante por encima de su media histórica y si las cosas se revierten podríamos ver un valor de $222 por acción. Como os he dicho antes, McDonald's ha estado haciendo muchas recompras, con lo cual estos números no tienen ningún tipo de sentido, no los vamos a utilizar. Reputación está allí, definitivamente, las economías de escala también. Low cost provider, podríamos argumentar que durante los últimos años el menú ya no ha sido tan económico, lo podríamos quitar y definitivamente un very strong brand name. Según mis proyecciones, el valor estimado debería de estar en torno a $200. Wall Street os va a decir que el valor justo es de $335, pero si hay una recesión tranquilamente puedo ver McDonald's en torno a $233. Como promedio nos sale un valor intrínseco de $230. Meta se ha estado beneficiando del rally del sector tecnológico e incluso si miramos los últimos 500 días el rendimiento ha sido incluso mejor. De entrada, la fórmula de Graham con una proyección del crecimiento del 30% nos da un valor intrínseco de $570. La primera compañía de todas las que
hemos visto en el vídeo de hoy con un valor de Graham por encima de su precio actual, bastante interesante. Mirando el Discounted Cash Flow Analysis, suponemos nuevamente un crecimiento del 30% para el futuro más próximo, un 10% después y obtenemos un resultado de $944 por acción. Me encanta el hecho de que Meta podría pagar toda su deuda con el efectivo que tiene en caja y con los fuertes free cash flows que han tenido durante los últimos años pueden incrementar ese dividendo que actualmente solo ocupa un 10% de su free cash flow. En cuanto a las compañías con las que la estamos comparando, vemos Microsoft y Apple, aunque considero que realmente en el mercado no hay ninguna empresa similar a Meta. Como veis, tiene unas rentabilidades bastante inferiores a las de Microsoft y Apple, pero creo que sus márgenes y el pequeño coste que requiere mantener sus plataformas le dan esa ventaja competitiva de la que Microsoft y Apple sin duda alguna no disponen. Seguramente ya sabéis que Meta ha empezado a pagar este año un dividendo. Yo estoy suponiendo un crecimiento del 9,25% anual y consigo un valor intrínseco por acción de $291. Por la misma razón que Google, no vamos a poder utilizar la rentabilidad del dividendo ya que han empezado a pagar este año. Por la misma razón que Google han empezado a pagar el dividendo este año, con lo cual no vamos a poder utilizar este modelo de valoración, aunque quiero mencionar que la gente que fue capaz de comprar Meta en el crash del noviembre del 2022 a $90 por acción actualmente estarían disfrutando de una rentabilidad por dividendo del 2%, muchísimo superior a la rentabilidad de la gente que está comprando Meta ahora. Históricamente el mercado valoraba Meta con un price earnings de casi 70 y durante los últimos 12 meses este se ha encontrado cerca de 30. Si el mercado vuelve a considerar que Meta es una compañía de gran crecimiento por el metaverso, ojito porque se podría multiplicar por 2, aunque creo que es un escenario muy improbable. Si más no, el precio de las acciones de Meta ha estado creciendo muchísimo más rápido que su book value, con lo cual podríamos ver el escenario opuesto pasando y es que Meta volviera a una valoración muchísimo más pequeña. De todos modos, si seguimos las estimaciones de Wall Street, esperan un crecimiento del beneficio por acción para los 5 próximos años del 30%, que nos proporcionaría un retorno esperado del 227%, es decir, Wall Street espera que Meta se multiplique por 3. Por otro lado, si somos un poco más conservadores y esperamos un crecimiento del 10% con un price earnings final del 20%, podríamos esperar un retorno del 80%, que es bastante más realista. La reputación está ahí, las economías de escala también. Low cost provider, sus plataformas son completamente gratuitas. High switching costs porque las redes sociales son súper adictivas y cuesta muchísimo dejarlas de utilizar cuando todos tus amigos las están utilizando. Network Effect, efectivamente, están ofreciendo todas las redes sociales más populares y definitivamente strong brand name. Lo único que la puede destrozar, la Unión Europea. Mis proyecciones bastante por encima del precio actual, 612. Wall Street te va a decir que Meta se va a multiplicar por 2 antes de que acabe el año y en caso de que haya una recesión estimo unos $365 como valor de seguridad. Como promedio de todos los modelos nos sale un precio por acción de $678. La tabaquera Altria ha tenido un año bastante irregular, corrigiendo aquí en los últimos meses. Vamos a ver primero la valoración de Graham con un crecimiento estimado del 3,73%, nos da un valor intrínseco de $45, un poquito por debajo del precio actual. Si utilizamos el flujo de caja descontado, obtenemos un valor de $60. La vamos a comparar con Philip Morris y con RLX. De las tres compañías, Altria tiene las mejores rentabilidades y los mejores márgenes, excepto por el margen neto, donde RLX parece la líder. En cuanto a la teoría del dividendo, con un discount rate del 10% y esperando un crecimiento del 3% anual, obtenemos un precio de 57, bastante por encima nuevamente del precio actual. La rentabilidad, utilizando las rentabilidades medias, nuevamente obtenemos un precio cerca de $60 y durante los últimos 4 años la rentabilidad de la compañía ha sido mucho más atractiva que en los anteriores 6. Históricamente el PE de esta tabaquera ha estado
en torno al 11%, durante los últimos 12 meses ha estado cerca del 9%, esto representa una diferencia del 17% y esto nos podría indicar nuevamente que el precio de Altria debería estar en torno a $55. Si espero un crecimiento del earnings per share de 3,73 con un PE del 10, el retorno esperado para los próximos 5 años sería del 16% más o menos. Si durante los 10 siguientes años Altria crece al ritmo de la inflación, podríamos obtener un retorno del 17% más o menos. La reputación está allí, no sé si positiva o negativa, las economías de escala también. Definitivamente las tabaqueras ya no están protegidas por los gobiernos, o al menos no como lo estaban en el pasado. Low cost provider, es decir, el tabaco es barato para ellos, pero no es barato para los consumidores. High switching cost, sí, es complicado salir del tabaco. Network effect, yo diría que no, depende de cómo les sale la jugada de los vapes. Y strong brand name, sí. Mis proyecciones están en torno a $68. En este caso el valor intrínseco de Wall Street sería inferior. Las tabaqueras no están favorecidas por el mercado y si vuelve a la media histórica podríamos ver un precio en torno a $57. Microsoft, otra empresa del sector de tecnología que ha tenido un rally buenísimo. Si utilizamos la valoración de Graham con un 16% del crecimiento, obtenemos un valor intrínseco de $235, el mismo valor que tuvo Microsoft en el crash del noviembre del 2022. Si estimamos un crecimiento del 16% para los próximos 5 años y después un 10% en línea con el crecimiento medio, obtenemos un valor de $288. La vamos a comparar con Google, Meta y Apple y en este caso Microsoft es bastante inferior en cuanto a las rentabilidades, pero tal como hemos hablado antes tiene unos márgenes muy buenos, igual que Facebook. Utilizando el Dividend Discount Model llegó a un valor estimado de $322. La teoría de la rentabilidad del dividendo nos dice que durante los últimos 6-7 años no ha sido el mejor momento de la historia de comprar Microsoft, ya que como veis en el 2017, en el 2016, 15 y en el 14 la rentabilidad ha sido 4 veces mayor que la rentabilidad actual. Es más, históricamente ha tenido un P/E ratio de 23 y durante los últimos 12 meses ha estado en torno a 40. Si las cosas vuelven a la media, sea una recesión, si Microsoft falla en las previsiones de algún cuarto, podríamos ver el precio de Microsoft bajar a $274. Más de lo mismo con el book value versus el market value. El book value ha subido de media un 15%, mientras que el precio de la acción ha subido muchísimo más. Si las cosas vuelven a la media, podríamos ver un precio de $250 para Microsoft. Aún así, esto es Wall Street. Si durante los próximos 5 años los earnings per share crecen un 16%, podríamos obtener una rentabilidad del 20%. Si por otro lado crecen durante los 10 próximos años a un 10% anual, aunque teniendo en cuenta lo cara que ya está Microsoft, la rentabilidad anual no sería precisamente la mejor. La reputación está ahí, las economías de escala también, el network effect 100%. Creo que están utilizando Windows para ofrecer cualquier nueva aplicación que tengan o que adquieran y tienen un strong brand name. Mis proyecciones indican un valor estimado en torno a $300. Wall Street os va a decir que aún hay bastante upside para Microsoft y si miramos las valoraciones históricas, si Microsoft sale del gusto del mercado, podría caer incluso hasta $233. Considerándolo todo, obtenemos un valor promedio de $304. Netflix, nuevamente estamos delante de una acción con un repunte espectacular. La valoración de Graham, pero nos dice que debería de tener un valor de $468, bastante por debajo del valor actual. Si hacemos un cash flow análisis, he supuesto un crecimiento del 26% para el flujo de caja de los próximos 5 años, seguidamente lo bajo a un 5% y el retorno que quiero para una empresa como Netflix es del 10%. Con estos requisitos obtenemos un valor de $547. La vamos a comparar con Meta y con Microsoft, ya que son dos empresas que tienen servicios de SaaS y en este caso vemos que Netflix es muy inferior cuando las comparamos con ellas. Aún así, si tenemos en cuenta que Microsoft de alguna forma u otra también compite contra Netflix, vemos que Netflix es bastante mejor que Amazon. Históricamente Netflix ha tenido un price earnings ratio de 117, actualmente está en 43 y dudo bastante que lo volvamos a ver en el futuro, ya que el mercado ya no espera tanto crecimiento por parte de la compañía. Si miramos el book value, ha estado creciendo alrededor de un 32% anual
anualmente, mientras que el precio de la acción ha estado creciendo cerca del 50% anualmente, con lo cual vemos aquí algo de incoherencia. Si esperamos un crecimiento de los earnings per share del 26% con un price earnings del 20%, el retorno esperado sería del 60% durante los próximos 5 años. Si por otro lado durante los siguientes 10 consiguen un crecimiento del 15%, incluso si el múltiplo del PE baja a 15, obtendríamos un 50%, que representa alrededor de un 7% de retornos anualizados. La reputación está allí, las economías de escala es complicado de decir porque creo que sí que están presentes al operar su plataforma online, pero ahora que están produciendo películas, creo que están entrando en un negocio bastante más complicado, sin duda alguna muy rentable, pero les va a requerir mayores inversiones y mayor capital de su flujo de caja. Low cost provider, sí, incluso gente que no debería estar priorizando el Netflix antes que otras necesidades más básicas, pero esa es mi opinión. Creo que vicia, pero definitivamente hay otros vicios, hay otras plataformas, con lo cual no voy a marcar la casilla. Network Effect no lo creo y Strong Brand Name 100%. En este caso, mis proyecciones indican que Netflix debería estar en torno a un valor justo de 551 según Wall Street, la Fed. Si esto sigue así, si la burbuja sigue, tranquilamente puedo ver a Netflix en torno a los $1000. Desgraciadamente no he podido utilizar ninguna valoración histórica ya que creo que están sesgadas. Dicho todo esto, el valor intrínseco promedio de Netflix creo que está en torno a $661 por acción. Nike ha sufrido una corrección muy fuerte de la que aún no se ha recuperado. Vamos a ver si hay algo de valor en la compañía. Estimo un crecimiento del 5% en la valoración de Graham, que me da un valor intrínseco de $40. Si miramos el Discounted Cash Flow Analysis, estimo nuevamente un crecimiento del 5% y después ya sí que vuelvo a estimar un crecimiento del 10%, ya que creo que primero vamos a ver una recesión en la que Nike va a sufrir bastante. Si le sumamos el flujo de caja y le restamos la deuda, conseguimos un precio por acción de $104, bastante por encima del valor actual. La estamos comparando con Skechers, Lululemon y Crocs, y Nike es bastante inferior que la competencia de su sector. Para el Dividend Discount Model he seleccionado una tasa de crecimiento del 6,5%. Sí que es verdad que es mayor que el crecimiento que he supuesto para su flujo de caja para los siguientes 5 años, pero creo que la empresa no va a tener ningún problema cumpliendo esas expectativas. Como veis, los dividendos no ocupan demasiado de su flujo de caja y esto nos daría un valor intrínseco de $78, indicando que la compañía está actualmente en un valor bastante justo. Si miramos la rentabilidad del dividendo en los últimos 10 años, vemos que este año es el primero desde el 2017 en el que Nike se consideraría una buena compra según este modelo de valoración, que nos indica que el valor justo de Nike podría estar en torno a $124. Históricamente el PE de Nike ha sido de 28, actualmente está en 26, un 8% por debajo, y si el mercado la vuelve a valorar como en el pasado, podríamos estar delante de una buena oportunidad. No obstante, mirando el book value y el market value, vemos que el precio de Nike ha aumentado muchísimo más que su book value, y de todas maneras vemos que el mercado está valorando a Nike por encima de cómo la solía valorar en el pasado. Utilizando el modelo del crecimiento de beneficios por acción, si suponemos que crecen a un 5%, estamos hablando de un retorno esperado del 30%. Si durante los 10 próximos años se recuperan y crecen a un ritmo del 7%, hay un upside bastante más bonito del 50%. Aún así, nada del otro mundo, como veis aquí, 4,83% anual. Reputación sí, economías de escala también. En cuanto al Network Effect, creo que no es igual de fuerte que el Network Effect que hemos visto con Lululemon. Esto ya lo podéis decir vosotros. Yo en este caso, después de analizar ambas compañías, creo que se lo voy a quitar a Nike y se lo voy a dejar a Lululemon. Aún así, Strong Brand Name muchísimo más fuerte que el de Lululemon. Según mis proyecciones, Nike está actualmente en un valor muy justo. Según Wall Street, creo que Nike tiene bastante upside, $102 por acción, $102 por acción, y si vuelven a las medias históricas, tranquilamente podría estar en torno a $101, más o menos igual que Wall Street. All in all, $86 por acción. Nvidia, sin duda alguna, de las empresas que más han disfrutado de este rally tecnológico. Vamos a ver la valoración de Graham. Se espera un crecimiento del 46% y aún así el valor intrínseco no sería mucho mayor que $80 por acción.
vemos que estamos estimando un crecimiento del 46% para los próximos 5 años y seguidamente lo bajo a un 40% de media. Aún así han estado en un 66%, con lo cual podríamos argumentar que estamos siendo conservadores. La posición de caja es espectacular, la deuda no preocupa y esto nos está dando un valor intrínseco de casi $200 por acción. En cuanto a los múltiplos, la estoy comparando con AMD, Qualcomm, ASML y TSM. Nvidia es completamente superior a su competencia, líder en retornos, líder en márgenes. Como ya sabéis, Nvidia nunca ha aumentado su dividendo, con lo cual la tasa de crecimiento la pongo en un 0% y la tasa de descuento que estoy utilizando es un 8,5%. Podríamos argumentar que es una empresa muy cíclica, pero también creo que es una empresa que ha demostrado que ha llegado a ser predecible, con lo cual vamos a dejar 8,5%, quizás me equivoco. Mirando la rentabilidad de los últimos 10 años, en el 2014, 2015 y 2016 parecía una muy buena oportunidad de compra, teniendo en cuenta que después la rentabilidad del dividendo se ha convertido en nula y de hecho completamente irrelevante, ya que como hemos visto antes llevan años sin aumentarla. Si durante los próximos 5 años esperamos un crecimiento del beneficio por acción del 46%, el retorno esperado es de un 133%, es decir, Nvidia aún se podría multiplicar por 2 y el PI que le ha asignado es un 25%. Sí que es verdad que históricamente ha estado en torno a 40. El ROIC es espectacular, el ROE ya le hemos comentado antes que está súper bien también, pero creo que el múltiplo del PI definitivamente se va a reducir en el futuro. Si por lo contrario durante los 10 próximos años el beneficio por acción crece a un ritmo del 20% con un múltiplo bastante más pequeño, seguimos viendo un retorno bastante positivo. Sea cual sea el caso, de media el CAGR parece estar en torno al 10%. Históricamente el price to earnings de Nvidia ha estado en torno a 40, actualmente está en 58, un 146% por encima. Si las cosas vuelven a la media, podríamos ver un crash del 50% en Nvidia. Mirando el book value contra el market value, nuevamente vemos que el book value ha crecido a un ritmo muy bueno, 22%, pero es que el market value ha crecido 3 veces más rápido, con lo cual vemos algo de incoherencia y si el mercado vuelve a valorar Nvidia como la solía valorar, podríamos ver un crash bastante mayor. Reputación está ahí, economías de escala también, el gobierno la está protegiendo, obviamente todo el mundo quiere ser el primero en la guerra de los chips, en la guerra IA, con lo cual Estados Unidos le está dando muchísima importancia al sector de los semiconductores. Low cost provider, no realmente. High switching cost, depende. Creo que para los gamers definitivamente es complicado cambiarse de Nvidia a otra gráfica, pero gracias a los grandes avances, quién sabe. Network Effect, sí, definitivamente lo tienen y 100% han creado un very strong brand name. Mis proyecciones podrían indicar un precio por acción de $140. Si le hacemos caso a Wall Street, podríamos ver a Nvidia multiplicarse $237 por acción. Y si las cosas se tuercen, si el mercado deja de estar eufórico por Nvidia, si hay una recesión, podríamos ver a Nvidia en $35 por acción. Y si las cosas se tuercen, si el mercado vuelve a valorar a Nvidia como la solía valorar, si hay una recesión, tranquilamente podríamos ver nuevamente $35 por acción para Nvidia. En definitiva, un promedio de 109 como valor intrínseco para Nvidia. Vamos a analizar Opera, una compañía que siempre me ha llamado la atención y nunca había analizado. Mediante la valoración de Graham he estimado un crecimiento del 7%, los analistas ni se han mirado esta compañía y obtendría un valor intrínseco de $21. Después de mirar la presentación para sus inversores he determinado un crecimiento del 20% en línea con su promedio y después lo he bajado a un 10%. En este caso el perpetuity lo he dejado en 2,5 y el retorno que quiero obtener con Opera es del 10%. El máximo problema que tienen es la gran deuda. Si la deuda no estuviera, automáticamente la acción se revaloriza a un precio muy bonito. Pero con la deuda actual, si no crece en este flujo de caja a un ritmo bastante más rápido, tardarían 300 años en pagar toda la deuda, así que esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Compañías con las que la comparo, realmente es complicado encontrar alguna otra compañía de tecnología de la cual su negocio principal sea la de navegadores. Es decir, obvio que Google tiene a Google Chrome, pero no sé si es la mejor comparación de todas. En cualquier caso, vemos que las rentabilidades de Opera son muy inferiores a su competencia.
e incluso los márgenes son bastante inferiores, pero de alguna forma consiguen recuperar aquí en el profit margin. Podría ser alguna inversión hecha o una transacción especial de este año. Tendría que mirar un poco más a fondo su cuenta de pérdidas y ganancias. Opera empezó a pagar dividendos el año pasado, pagaron 2 dividendos con un valor total de 1,2 anual y este año van a pagar 0,8, con lo cual vemos un decrecimiento del dividendo del 33%. En este caso mantenemos el discount rate en un 10% y estimo un crecimiento a largo plazo del 5%. Para esta valoración solamente tenemos 2 años, 2024 y 2023, y este año de momento la rentabilidad media ha sido del 11,55. Seguramente en esta corrección de aquí podría haber sido un muy buen momento para comprar Opera. De media el price earnings ha estado en 10,5, actualmente está en 7,23, con lo cual un poquito más bajo. Si es que el mercado la vuelve a valorar con un mayor crecimiento, podríamos ver Opera de nuevo en los $20. El mayor problema que yo puedo ver con Opera es que el book value solamente ha crecido un 3,74%, mientras que el precio de su acción ha aumentado un 27%. Esto nos podría indicar que lo de Opera es simplemente hype, pero que fundamentalmente la empresa no ha mejorado nada. En cuanto al modelo del crecimiento por acción, si es que Opera consigue crecer a un 10% con un PI de 10 en línea con su media histórica, el retorno esperado sería de 126%, es decir, Opera se multiplicaría por 2. Si por lo contrario, durante los 10 próximos años crecen los beneficios por acción a un ritmo del 5% anual, el retorno sigue siendo bastante bueno con un PI bastante más bajo, incluso vamos a poner un 7 para ser un poco más conservadores, y el CAGR sería de casi el 10%. En cuanto a reputación, podríamos decir que dentro del nicho de gamers es bastante conocido, de los geeks, pero así a gran alcance no es que tengan la mayor reputación de la historia. Economías de escala definitivamente las tienen, al fin y al cabo es una empresa tecnológica muy pequeña con bastante potencial de crecer. Protección del gobierno no, low cost tampoco, high switching cost no, network effect no, y strong brand name tampoco. Según mis proyecciones, calculo que Opera podría tener un valor intrínseco de $10. Mucho cuidado con la deuda. Si no fuera por la deuda, mi proyección sería muchísimo más alta. Aún así, esto es Wall Street, esto es la Fed que no para de imprimir dinero, con lo cual esta burbuja va a seguir. Así que 23 no parece nada descarado, y si Opera volviera a las valoraciones históricas, estaría al mismo precio al que está actualmente, que es rondando $11-12. Considerándolo todo, un valor intrínseco de $12, es decir que actualmente está en un valor justo. Pepsi, igual que Hershey, igual que McDonald's, igual que Starbucks, como veremos próximamente, ha sufrido una gran corrección. La fórmula de Graham nos dice que el valor intrínseco debería estar en torno a $85. Si analizamos el modelo del flujo de caja descontado, proyecta un crecimiento del 7%, seguidamente lo bajo al 5%, en línea con el promedio histórico. Quiero recibir una rentabilidad del 10% para Pepsi, ya que me preocupa bastante el free cash flow payout ratio y la habilidad que Pepsi va a tener de seguir pagando dividendos en el futuro. Los márgenes son bastante pequeños, si la inflación sigue estos márgenes podrían seguir bajando, y el precio por acción que nos da este modelo sería de $73. Nuevamente la deuda parece bastante preocupante, tardarían alrededor de 6 años en pagar toda la deuda. Si la deuda no estuviera ahí, automáticamente la valoración crece. Como os decía, Pepsi unos retornos bastante pobres, especialmente el ROA y el ROI. El ROE sí que es excepcional, y después los márgenes son bastante peores que los de su competencia Monster y Coca-Cola. Estimo un crecimiento del dividendo del 6,5%, aún así me sigue preocupando bastante su habilidad de pagar la deuda. Y nuevamente, misma situación que con Coca-Cola, una compañía muy estable, una compañía que no suele sufrir correcciones, con lo cual es difícil de encontrar un buen momento para invertir. Seguramente en una recesión, si me preguntáis a mí. Históricamente le hemos visto un PI de 19, actualmente está en 24, es decir, muchísimo más alto de lo que solía estar, y si las cosas vuelven a la media, $132 por acción será el precio de Pepsi. Nuevamente el book value ha incrementado solamente un 1,12%, mientras que el precio de su acción en el mercado ha incrementado un 10%.
10% de forma anual. Nuevamente vemos un price to book más alto que el average price to book y si vuelve a la media, $140 son los que vamos a ver para Pepsi. En cuanto al beneficio por acción, estima un crecimiento del 7 como los analistas, un PE de 19 y esto me da un retorno del 10% en 5 años, bastante feo. Si durante los próximos 10 consiguen incrementar el beneficio por acción a un ritmo de 5% anual, el retorno sigue siendo bastante pequeño. Reputación sí, economías de escala, misma situación que Coca-Cola. Si la gente sigue comprando Pepsi, bien, correcto, van a seguir fabricando mucho a un coste bajo. Si por lo contrario disminuyen la cantidad de latas de Pepsi o de botellas de Pepsi que venden, quizás estas economías de escala pueden verse afectadas. Low cost provider sí, strong brand name también. Mi proyección, $131 por acción. Wall Street puede ponerle 190. Históricamente, si hay recesión, el precio debería estar en torno a 150. Teniéndolo todo en cuenta, haciendo un promedio, el valor intrínseco rondaría a $146 por acción. Vamos con Pfizer, una farmacéutica que ha tenido muchísimos problemas. Vamos a ver si es valor ahora que está muchísimo más barata de lo que solía estar. Earnings per share negativos, incluso si estimamos un crecimiento del 15%, esto va a seguir siendo negativo. No vamos a utilizar este modelo. Vamos a analizar el flujo de caja descontado. Si Pepsi consigue incrementar su flujo de caja al ritmo del 15% y después bajan a un ritmo de 7% anual, podríamos estar hablando de que el precio por acción es de $18. Gran deuda, bastante buena posición de caja, pero si no me equivoco no han acabado de pagar sus adquisiciones, con lo cual no sé cuánto tiempo este efectivo y equivalente de efectivo estará dentro de la compañía. No la podemos comparar con ninguna compañía, ya que nuevamente los earnings per share son negativos. El dividend discount model nos dice que el precio por acción podría ser de $24. Comparando la rentabilidad de los últimos años, vemos que buenas oportunidades para comprar solo han habido en el 2020 y en el 2023. En el 2020 esto fue una muy buena inversión, ya sabemos por qué. En el 2023 no sé qué tan buena inversión puede ser esto. Nuevamente no voy a estimar el crecimiento por acción de una acción que tiene beneficios negativos. Tiene la reputación, sí. Las economías de escala son muy complicadas en este sector farmacéutico, ya que un año te puedes beneficiar de ellas porque tienes muy buenas medicaciones, pero al siguiente, si pierdes tus patentes, si no eres innovador, nadie sabe qué puede pasar. Con lo cual, reputación sí, strong brand name también. Con mis proyecciones, el valor de Pfizer debería ser de $21. Según mis proyecciones, el valor de Pfizer podría estar en torno a $21. Mirando a teoría de la rentabilidad, del dividendo, podría estar en torno a 42. De media nos salen 28, pero en mi opinión sigue siendo una compañía muy risky y hay que andarse con mucho cuidado. Starbucks, como hemos dicho antes, muy mal año para la compañía. Según Graham, obtenemos un valor estimado de $50. Mediante un flujo de caja descontado, estimamos un crecimiento del 10% para los próximos 5. Después lo bajamos a un 8% y si queremos un retorno anualizado del 10%, obtenemos que deberíamos de comprar Starbucks a $52. Comparándola con otras empresas de su sector, vemos que Starbucks es de las que tiene los peores márgenes. Según el modelo del dividendo descontado, el precio de Starbucks podría ser de $96 y mirando la rentabilidad media de los últimos 10 años, podríamos estar delante de una buena situación para comprar Starbucks. En cuanto a su PE histórico, vemos que actualmente está muy por debajo. Si el mercado la volviera a valorar como la solía valorar hace tan solo un par de meses, podríamos estar hablando de que Starbucks volvería a ser una acción de $100. El market versus el book value no lo puedo comparar porque ya sabéis que estas empresas están utilizando un patrimonio negativo mediante el crecimiento de los beneficios por acción. Si es que los beneficios crecen a un ritmo del 8%, podríamos obtener un retorno de 40 comprando ahora. Podríamos obtener un retorno del 40% comprando ahora. Si durante los próximos 10 años crecen a un ritmo más lento, podríamos seguir obteniendo un retorno del 44%. Reputación sí, economías de escala también, network effect sí y strong brand name. Mediante mis proyecciones obtenemos un valor justo de $70. Si miramos Wall Street o Morningstar, puedo poner la mano en el fuego de que su target price estará en torno a $110 por acción y si Starbucks consigue volver a poner al mercado a su favor, tranquilamente
tranquilamente podría volver a $112. Una cosa que considero muy interesante de Starbucks es que están comprando sus propios terrenos para plantar café y creo que eso se va a convertir en una inversión muy buena. Aún así, mi valor intrínseco promedio es de $87 por acción. Tesla ha hecho una corrección espectacular. Vamos a ver cuál sería el valor estimado. Proyecto un crecimiento de 15% y esto me da un valor intrínseco de $76. En cuanto al flujo de caja descontado, nuevamente 15% para 5 primeros años, 10% después. Si el retorno deseado es del 10%, vemos que el precio por acción sería de $41, muy por debajo del precio actual de la compañía. Tesla es nuevamente una compañía muy complicada de comparar, ya que tiene automóviles, pero también está dentro del juego de la IA, la carrera para ser la empresa más innovadora, con lo cual la estamos comparando también con Meta y con Nvidia. Hay que decir que tiene retornos bastante mayores que los de Toyota y los de General Motors, pero esos márgenes dejan bastante que desear. Históricamente siempre ha tenido un PI muy alto de casi 90, actualmente está en 50. No creo que vuelva el mercado a valorarla de esta forma, pero si lo hiciera tendríamos delante una oportunidad de inversión bastante interesante. El crecimiento del book value hay que decir que ha sido espectacular. Aún así, el crecimiento de su acción ha sido bastante mayor. Actualmente el price to book es de 10 y de media ha estado en torno a 16. Que el mercado la vuelva a valorar en 16 de price to book es una opción que veo bastante más posible que no la anterior. Si los earnings per share crecen a un ritmo del 15% anual con un price earnings de 35, podríamos esperar un retorno del 11% respecto al nivel actual. Si por lo contrario crecen solamente a un 10% con un price earnings bastante menor, pero esto ya son 10 años después, el retorno sería negativo. Reputación está ahí, economías de escala también, está protegida por el gobierno. Ya sabéis que a Estados Unidos le va a interesar muchísimo estimular el crecimiento de los coches eléctricos. Low cost provider, me he dado cuenta que realmente un Tesla puede llegar a salir bastante más barato que otros coches, ya que hay muchísimas subvenciones y a los gobiernos les interesa mucho que la gente compre coches eléctricos. High switching cost no me lo parece. Network Effect, están creando un Network Effect muy interesante, de los más interesantes de Wall Street, y Strong Brand Name. Mis proyecciones son muy pobres, ya sabéis, soy muy pesimista, $76 por acción. Utilizando un modelo de Wall Street, tranquilamente puedo ver a Tesla en 240, de hecho ya está en 250. Y si Elon Musk consigue que Tesla vuelva a entrar en el hype del mercado, en el interés por la IA, por los coches, tranquilamente puede explotar a $338 por acción. Como promedio de todos los modelos, el pesimista, el de Wall Street, y el mejor escenario para Musk, conseguimos un valor intrínseco para Tesla de 191 euros por acción. TSM, de las empresas más interesantes, de las empresas que mejores rendimientos ha tenido y de las empresas que mejor rendimiento tendría si no fueran por los problemas geopolíticos. Según la valoración de Graham, obtenemos un valor intrínseco de $137, algo inferior al precio actual. Para el Discounted Cash Flow Analysis estoy utilizando un crecimiento del 23% en línea con la media histórica, y después lo voy a disminuir a un 17,5 para estos últimos 5 años. Posición de cash muy buena, posición de deuda no pasa nada, se cubre todo con el cash y obtendríamos un valor justo por acción de $84 para TSM. Para múltiplos la estoy comparando nuevamente con otras empresas del sector. Quizás TSM no tiene las mejores rentabilidades, pero sin duda alguna en cuanto a los márgenes está compitiendo contra Nvidia, y Nvidia ni siquiera fabrica chips, cosa que TSM sí que hace. En cuanto al Dividend Discount Model, es bastante más complicado de calcular, ya que, como sabéis, tengo que pasarlo todo a dólares y en principio creo que el crecimiento promedio es del 7%. Este es el crecimiento que yo mismo he utilizado y el precio por acción sería de $77. Si miramos las rentabilidades, durante estos últimos años han sido bastante bajas, en torno al 1 2, mientras que los años buenos para comprar según este modelo eran 2019, 18, 17, 16 y 2015, con unas rentabilidades cercanas al 3,54. Históricamente el price earnings de TSM ha sido muy bajo, básicamente por las tensiones geopolíticas. Si es que volviera a verse esta reducción en el price earnings,
estaríamos hablando de un precio en torno a $80. El price to book value ha aumentado un 14%, mientras que el market value ha aumentado a un 26% de forma anual, nuevamente mostrando signos de sobrevaloración. Mediante una estimación del beneficio por acción, si crecen anualmente a un 23% con un PE de 23, tranquilamente TSM se va a duplicar, y en 10 años, aunque el crecimiento sea un poquito más bajo, con un PE ratio también más bajo, obtendríamos un retorno también muy bueno de 156. Sea cual sea el caso, aunque tarden más en cumplirse nuestras expectativas, podemos esperar un retorno anual bastante bonito, cercano al 12%. Reputación está allí, economías de escala las tienen. High switching cost, teniendo en cuenta que es el principal creador de chips para Apple, creo que los switching costs están ahí. Network effect no, y strong brand name podríamos argumentar que sí, pero en mi opinión no. Mediante mis proyecciones conseguimos un precio por acción de $200. Ojito, porque los múltiplos están sesgando bastante la valoración. Según Wall Street, tranquilamente también se puede multiplicar por 2, y si miramos las valoraciones históricas vemos que el precio debería rondar en torno a los $85 por acción. Texas Instruments, otra empresa del sector de los semiconductores, que ha tenido un año en el que ha comenzado muy mal, pero ha remontado rápidamente. Los analistas estiman un crecimiento negativo de los earnings per share. Yo he mirado un poco más a largo plazo y he considerado un 12%. En cuanto al valor intrínseco, según mis proyecciones, estaríamos hablando de $108 por acción. El flujo de caja ha disminuido muchísimo el año pasado, cuando comunicaron a los inversores que gastarían gran parte del capital en construir una nueva fábrica en Estados Unidos. Por este motivo, estoy utilizando el average free cash flow para hacer mis proyecciones. Comenzamos con un 15%, seguidamente lo bajo a un 6% anual, y el retorno que quiero es del 10%. Buena posición de caja, deuda bastante controlada, y igualmente la caja la cubre bien. Con esto llego a un precio justo por acción de $105. Mediante los múltiplos conseguimos un precio por acción de $285, pero como os he dicho, la situación de Texas Instruments es bastante única en su sector, puesto que es de las pocas compañías de las que estamos viendo aquí que van a utilizar gran parte de su capital en construir nuevas fábricas. Aún así, los márgenes son espectaculares, muy por encima de Broadcom, muy por encima de Qualcomm y muy a la par con TSM. Mediante el dividend discount estimo un precio por acción de $156. Si miramos la teoría de la rentabilidad por dividendo, el 2023 sería el primer año en que comprarla parecería interesante. El PE histórico ha estado en torno al 17%, actualmente está en un 29%. Si es que las cosas cambian, podría volver a un precio de $210 por acción. El market versus book value nos indica básicamente lo mismo. El book value ha aumentado de media un 6,95%, mientras que el market value ha aumentado un 19%, y si el mercado vuelve a valorar a esta acción en un 6,7 de price to book, podríamos ver un valor para TXN de $126. Para el crecimiento de los beneficios por acción estimo un 10% para los siguientes 5 años, y esto representaría un retorno, si compramos ahora, del 3%. Para los próximos 10 años, si estimo un crecimiento del 7%, con un PE de 17, el retorno mejora un poco, pero no demasiado, ya que el precio actualmente de esta empresa es muy alto. Reputación sí, mucho. Economías de escala también, y con la nueva fábrica incluso más. Protección del gobierno, yo os diría que sí, al gobierno le interesa que la producción de chips se haga en Estados Unidos, como hemos visto antes. Low cost no, high switching cost, que yo sepa, no dependen tanto de Texas Instruments como dependen de Taiwan Semiconductors. Network effect tampoco, y strong brand name 100%. Mis proyecciones indican un valor intrínseco de $163. Wall Street definitivamente os dirá que esta acción aún tiene algo de upside. Si miramos valoraciones históricas, esta compañía debería estar rondando los $143 por acción. Teniéndolo todo en cuenta, llegamos a un valor intrínseco de $162. Sigamos con Visa, que ha tenido un muy buen rally para empezar el año y ahora se está estabilizando en la zona de $270. Utilizando la
valoración de Graham, si pronosticamos un crecimiento del 13%, conseguimos un valor intrínseco de $144 por acción. Vamos a analizar también el discounted cash flow. Es supuesto un crecimiento del 13%. Como veis, el promedio está en torno al 26%, pero como sabéis, Visa tiene la mayor tasa del mercado de tarjetas de crédito y de débito, muy por encima de Mastercard, con lo cual supongo que el crecimiento será un poco menor. Después de esos 5 años, 10%, y esto nos lleva a un precio por acción de $302, algo por encima del precio actual. Para los múltiplos he utilizado a Mastercard y a Discovery Financial Services, otro proveedor de tarjetas de crédito y de débito, y en este caso los ratios de Visa están bastante por debajo de los de Mastercard. Como os he dicho antes, Mastercard tiene más opciones de crecimiento, Visa ya está bastante limitada, pero esa también es una de las razones por las cuales los márgenes de Visa están muy por encima que los de Mastercard. Utilizando el Dividend Discount Model obtengo un valor por acción de $223. Si miramos la teoría de la rentabilidad por dividendo, el mejor año para comprar parece haber sido el 2023, con una rentabilidad media del 74% y un máximo de 0,79. Si os acordáis bien, en el crash del noviembre del 2022 hubo una muy buena oportunidad también en torno a 176, que definitivamente nos hubiera dado unos retornos espectaculares. En cuanto al price to earnings, históricamente Visa estaba en torno a 29, actualmente está en 30, es decir, más de lo mismo. Aunque volviera a la media, no se vería muy afectada, la diferencia es de un 4 o 5%. Lo que sí que nos indica el book value versus el market value es que el book value ha crecido de media cada año un 8,5%, mientras que el market value un 22%, un 160 de diferencia, y si las cosas vuelven a la media podríamos estar hablando de un crash bastante grande. Mediante el modelo del crecimiento de los beneficios por acción, si suponemos que los earnings van a crecer a un ritmo del 13% con un PE de 20, el retorno comprando ahora sería del 13%. Si Visa consigue aumentar los earnings per share a un ritmo del 10% anual, incluso con un P/E ratio de 18, el retorno sí que sería bastante mejor. Aún así, anualmente, como vemos, es bastante pobre. Reputación está allí, economías de escala también. Protección del gobierno, algunos podrían argumentar que sí, otros que no. Yo de momento creo que sí, porque sí que es verdad que si los gobiernos lo decidieran, estos servicios no serían necesarios. Al fin y al cabo, Bizum es el principal ejemplo, pero sí que es verdad que cada año se da una noticia en la que Visa y Mastercard son sancionadas por comportamiento monopolístico o duopolístico, con lo cual yo la dejaría. Low cost provider, no precisamente. High switching cost, un poco ligado a lo que he dicho antes de que realmente no son necesarias, pero sí que es verdad que salirse de lo que ha construido Mastercard y Visa sería muy complicado actualmente. También chequeamos Box y Strong Brand Name 100%. Con mis proyecciones, el valor intrínseco estaría rondando los $220. Si fuera por Wall Street directamente, el target price debería ser de $339 para el siguiente año, y con las valoraciones históricas conseguimos un precio de $237. En promedio, $241 como valor intrínseco para Visa. Vamos ahora con Vici, una Socimi, un rate de Las Vegas. Estimamos un crecimiento del 6,3 para la valoración de Graham, y esto nos da un valor intrínseco de $29 y actualmente está en 30. Mediante el flujo de caja descontado, estoy suponiendo que van a crecer su flujo de caja a un 6,3% los 5 primeros años, los 5 últimos a un 5%, le sumamos el equivalente de efectivo y le restamos la deuda que es bastante grande. Vici, o lo que era la ex compañía antes de ser renombrada Vici, ya tuvo problemas en la crisis del 2008, con lo cual ojito con esta deuda si hay una recesión. Con este modelo obtenemos un valor intrínseco de $17. Mirando la valoración de múltiplos, nuevamente estamos hablando de una compañía que es complicada de comparar ya que es muy única, pero estoy utilizando Lamar, EPR y Gaming and Leisure Properties. En este caso, el valor intrínseco subiría hasta $54 si fuera valorada como sus compañeras, pero como os he dicho antes, tiene bastante riesgo este tipo de rate. Los retornos no son los mejores de la historia, pero atentos a estos márgenes. Estos márgenes están muy bien. 70% de margen neto y 60% de margen de free cash flow.
espectacular. Utilizando el Dividend Discount Model con un crecimiento del 5,5 bastante por debajo de su crecimiento promedio, obtenemos un valor por acción de casi $40. Mirando la teoría de la rentabilidad del dividendo, nuevamente nos dicen que este año sería una buena opción para comprar, tal y como lo fue en el 2020 en el crash de marzo. Históricamente el PI ha estado en 14, actualmente está en 11, un 17% por debajo, y si el mercado revirtiera a la media podríamos conseguir un retorno bastante bonito. Nuevamente el crecimiento del book value está por debajo del market value, con lo cual vemos aquí algo de incoherencia y este modelo más o menos nos dice que actualmente está en su valor justo. Mirando el crecimiento de los earnings per share, teniendo en cuenta que estamos estimando que crecen a un 6,3% anual durante los 5 próximos años, podríamos conseguir una rentabilidad del 56% comprando ahora. Si durante los próximos 10 años crecen a un 5%, el retorno sigue siendo bastante bueno, pero anualmente nada del otro mundo. La reputación está allí. Protección del gobierno, al fin y al cabo opera casinos. Algunos podríais argumentar que sí, otros que no. Cualquier respuesta es bastante válida. Low cost provider no, high switching cost tampoco, network effect y strong branding. Valoración final, según mis proyecciones, $35 por acción. Para Wall Street definitivamente esta es una acción que podría valer $46 y mediante valoraciones históricas $32 por acción. Haciendo un promedio de todos los modelos nos sale que el valor estimado de Vici son $35 por acción. Walgreens Boots Alliance, una empresa que lleva ya varios años con grandes problemas. Si ponemos aquí los últimos 500 días vemos que el gráfico ha sido siempre hacia abajo, con un único rebote para engañar un poco más a los accionistas. La valoración de Graham no la vamos a ver, no voy a hacer suposiciones en empresas en las que los earnings per share son negativos, vamos directamente al discounted cash flow análisis. De media han incrementado sus free cash flows en un 4%, esto es lo que yo he estimado. Definitivamente ahora están estimando los analistas y el CEO que pueden crecer muchísimo más si cumplen esto, si cumplen lo otro. Yo me voy a fiar por lo que ha sido la historia, y la historia no indica que hayan crecido a un ritmo mayor del 4%. El retorno que quiero es de un 10%. Sin duda alguna podría argumentar que necesitaría incluso un 15%, ya que es una empresa que ha perdido bastante su confianza, pero de momento un 10% creo que está bastante bien. Y nuevamente el problema es el mismo de siempre. Walgreens Boots Alliance hizo recompra de acciones cuando la acción estaba en $70-80 en el 2019. ¿Qué pasa? Todo eso fue financiado con deuda. Ahora tenemos $33 billones en el balance sheet que ¿quién se lo va a tragar? Los inversores. Y como veis el resultado es negativo. Si la deuda no estuviera, obviamente es una empresa espectacular, pero la deuda, las adquisiciones que han estado haciendo son bastante preocupantes. Múltiplos nada. Mediante el Dividend Discount Model podríamos decir que estamos en torno a un valor justo si consiguen crecer su dividendo al ritmo del 2%. Habrá que ver si lo consiguen. La teoría de la rentabilidad por dividendo obviamente nos dicen que es una empresa que hay que comprar porque nunca había estado a estos niveles, pero los problemas que han tenido durante los últimos años nos advierten de que seamos precautos. Este modelo tampoco lo podemos utilizar, y si miramos el price to book, de media su price to book ha estado en torno a 1,59, en los últimos 12 meses ha estado por la mitad, en 0,77, y si las cosas volvieran a la media podríamos tener un valor de $28 para Walgreens, que por cierto, si no me equivoco, es donde hubo el último pico. Ese repunte fue a $28. Definitivamente tienen la reputación, no tienen las economías de escala. Low cost provider sí, pero existiendo Amazon no tanto. High switching cost no. Network effect lo están intentando pero no lo han conseguido aún, o quizás nunca. Y strong brand name, sí. Mis proyecciones nos indican $12-13, actualmente están 11, y si las cosas se revirtieran a la media, $25 por acción. No le veo mucho downside, pero el upside tampoco es aquí una cosa del otro mundo. ¿Se puede multiplicar por 2? Sí, de la misma forma que Nvidia se puede multiplicar por 4. Hay que hacer un análisis de risk and reward y ver si de verdad os apetece tomar el riesgo para esta compañía. Y la última empresa de hoy, Warner Bros. Discovery, que tiene marcas como Max,
HBO, Warner Bros., Discovery, DC e incluso, si no me equivoco, exactamente lo vemos aquí, Cartoon Network. ¿A quién no le gusta Cartoon Network? Pues a los inversores no les está haciendo demasiada gracia esta compañía. Vamos a ver qué tal. Nuevamente, earnings per share negativos. No vamos a mirar este modelo, vamos directamente con el Discounted Cash Flow Analysis. De media, el crecimiento del flujo de caja ha sido espectacular, 20% anualizado. Me gustaría conseguir un retorno del 10%, cosa que nos indica que el precio por acción debería ser de $22, es decir, el doble del precio actual. Otra empresa que está teniendo los problemas de la deuda, si no fuera por la deuda, definitivamente la valoración sube a la luna. Podríamos hacer tranquilamente un por 4, por 5, pero la deuda está allí y hay que tenerla en cuenta. Si no me equivoco, el plan es instaurar un dividendo de 0,25 por cuatrimestre, que vendría a ser €1 anual, y como veis esto ocuparía un 40% del free cash flow, pero como os digo, primero hay que pagar la deuda y este escenario no se podría dar hasta el 2027, 2028, 2029, con lo cual la pregunta es ¿cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar hasta que se dé este escenario? En este caso, el Dividend Discount Model nos dicen que el valor, si es que instaurasen ahora mismo un dividendo de 0,25 céntimos, sería de $21 por acción. Históricamente no la podemos comparar. Lo que sí que podemos hacer es ver que el decrecimiento del book value ha sido de 1%, mientras que el decrecimiento del precio de la acción ha sido mayor, con lo cual esto nos indica que el mercado quizás ha sobrereaccionado a las malas noticias. La reputación definitivamente está allí. Estas marcas les encanta a todo el mundo, no sabía ni que tenían Friends y The Big Bang Theory, pero como todo, estos son tendencias. Economías de escala, no. Protección del gobierno, tampoco. Low cost provider, el mismo caso que el de Netflix. High switching cost, no. Network effect, tampoco. Strong brand name, sí. De hecho, brands name, muy fuertes. Mis proyecciones indican un valor justo de $21 y históricamente la tendríamos en $25 por acción. Como promedio obtenemos $22 por acción como valor intrínseco y representa que actualmente estaría un 60% por debajo de su valor real. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si queréis más análisis de empresas, dejádmelo en los comentarios. Si queréis ver cómo yo calculo mi valor intrínseco, os dejo este vídeo por aquí, y si queréis aprender a invertir en bolsa desde cero, os dejo este otro.